In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, de que nos has traído aquí esta noche para estudiar tu palabra. Alrededor del mundo hay personas que están participando de este Apocalipsis hoy y te pido que los bendigas donde quiera que estén. No venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar la voz de Dios. Así que toca nuestro corazón, ayúdame a mí, esta vasija humana, para que podamos verte a ti, que habla a través de mí y que solamente veamos tu palabra. Son momentos importantes en la historia del mundo, así que bendícenos en el nombre de Jesús y todos digamos amén. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Pero para un soldado japonés, la guerra continuó durante 29 años más. Hiro Onoda tenía 24 años en el ejército japonés, era un teniente, y estuvo en una isla en Luban, en unas 100 millas al norte de Manila, y después de que acabó la guerra, encontró una hojita de papel que había tirado un avión diciendo que la guerra había terminado, pero él pensó que era un truco, que era una trampa, así que él continuó ahí en la montaña contra la gente que vivían allí, pero eventualmente vieron que este no regresó porque ya habían muerto el resto de sus compañeros, pero un hombre, un japonés que estaba en Luban, precisamente quería encontrar a este soldado, lo encontró por fin y le dijo: teniente, la guerra ha terminado. Hace 29 años que terminó. ¿Puedes venir a casa? Y él dijo: no voy, no abandono mi puesto hasta que mi oficial superior venga y personalmente me diga que ya terminó la guerra. El oficial estaba en Japón, ya se había retirado del ejército, era un vendedor de libros, vino hasta las Filipinas, llegó a la isla de Luban y lo encontró al teniente Onoda y le dijo: puedes regresar a casa. Y efectivamente regresó 29 años después de que la guerra terminó. Regresó de la selva, regresó del exilio. Y saben que en la Biblia se nos dice que la iglesia de Dios también va a regresar del desierto. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, miren cómo dice, veamos en la Biblia. Capítulo 12, versículo 1. Este pobre japonés en la isla, en la selva, abandonado por 29 años. Ok, 12:6. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona con 12 estrellas. En la profecía bíblica, una mujer representa una mujer. Algunos van a decir, ¿es la Virgen María? No, es la iglesia. Esta es la iglesia, una mujer en blanco, una mujer pura. Esta representa la iglesia. Y dice en el versículo 6, capítulo 12, verso 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así que dice que esta mujer huiría al desierto y sería preservada por Dios durante 1260 días. Ahora, estos 1260 días se habló ya en Apocalipsis 12, en Daniel también. Esta es la época en la que la bestia aquella de Apocalipsis 13, que tenía tanto poder y tanta influencia,
Y en la profecía un día representa un año. Entonces, estos 1260 días son 1260 años. Durante esos años, la palabra de Dios fue ocultada. Era como si estuviera en el desierto. Hubo gran corrupción, grandes enseñanzas falsas que se introdujeron en la iglesia. Y en Apocalipsis 12, en el versículo 13, miren cómo dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, tiempos y la mitad de un tiempo son 42 meses, 1260 días, 1260 años. Es el tiempo durante el que ese poder de Apocalipsis 13, la bestia, reinó con poder. La iglesia fue perseguida. Millones fueron muertos por su fe en Jesús. Pero la iglesia fue oscurecida con todo tipo de enseñanzas falsas. Muchas de las verdades bíblicas fueron abandonadas y sustituidas por otras ideas paganas. Por ejemplo, el bautismo por inmersión fue sustituido por la aspersión en la cabeza de los niños. La comunión, la Eucaristía sustituyó a la cena del Señor. La inmortalidad del alma se introdujo y reemplazó la doctrina de que los muertos están dormidos, reemplazada por esa idea pagana. La confesión a Dios fue sustituida por la confesión al sacerdote, y muchas otras doctrinas se introdujeron en la iglesia. Este tiempo de 1260 años es un tiempo oscuro de confusión. El día de sábado, el séptimo día, fue sustituido por el día del sol, por el domingo. Y es cierto, siempre hubo cristianos que se mantuvieron fieles a Dios, pero en general la iglesia estuvo, por así decir, en el anonimato, escondida. Por ejemplo, San Patrick en Irlanda guardaba el sábado. Muchos de los países de África, como en Etiopía, en otros lugares, se guardaba el sábado. En partes de África, muchas tribus guardaban el sábado, hasta que llegaron los misioneros blancos, vinieron y les dijeron a los africanos que el sábado no es el día correcto, que se cambió por el domingo, etcétera. Incluso en algunas lenguas el domingo se le llama como el día del hombre blanco. Pero Dios dijo que no estaría para siempre en el desierto. Dios traería de nuevo a su iglesia. Traería a su iglesia para que esparciera la luz del Evangelio, que levantara la palabra de Dios y enseñara al mundo que en los últimos días hay que adorar a Dios y hay que tener el sello de Dios y estar preparado para su segunda venida. Dios quería traer a su iglesia del desierto para preparar a la gente para el regreso del Señor. ¿Cómo sería esa iglesia? Bueno, ¿nos dice la iglesia cómo sería la iglesia? Bueno, recuerden, tenemos 2 imágenes de la iglesia. Una mujer pura, una mujer blanca. Y ahora vemos en el capítulo, vemos otro. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a dar la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora fíjense bien, en los últimos días la iglesia regresa del desierto, el remanente, ¿no? El resto de la descendencia de ella. La iglesia regresa del desierto. Un remanente, el resto, es algo que es igual que lo original, ¿no? Cuando toda la tela se ha acabado y te queda solo un pedazo, es como el pedazo del original. Pero es lo que ha quedado, ¿verdad? Es el remanente, es esa pieza, ese pedazo que queda del original. Entonces, obviamente, el remanente, esa pieza pequeña, se mantiene fiel, porque siempre la verdad siempre está en la minoría. Muchos son llamados, dice la Biblia, pero pocos son escogidos.
Y Apocalipsis 13 dice que la mayoría del mundo, todo el mundo, dice, seguirían a la bestia. En un tiempo de compromiso, en un tiempo de apostasía, traería a la iglesia de nuevo del desierto para que compartieran la verdad de la palabra de Dios. Un grupo que dependerían totalmente en Cristo, que serían salvos por la fe en Cristo, que han sido levantados por Dios para traer el mensaje de las buenas nuevas en los últimos días de la historia del mundo. Cuando Él va a coronar a sus hijos con las coronas de victoria, va a haber un remanente, va a haber un grupo de personas que, aunque todo el mundo sigue a la bestia, hay un grupo que se mantiene fiel al Señor. Mientras que unos van detrás de la tradición, este remanente se mantiene fiel a la palabra de Dios. Si hay un remanente, tú quieres ser parte de ese remanente, ¿no es así? Yo quiero ser parte de él, obviamente, pero ¿cómo encuentras ese remanente? Si Dios tiene a ese remanente, ese grupo, ¿vas a ir a las páginas amarillas a ver qué iglesia es? ¿Ir desde la A hasta la Z? No, déjame que te diga, eso te va a llevar mucho tiempo hacerlo. Lo que tienes que hacer es ir a la palabra de Dios y oras y dices, Señor, enséñame cómo describes tú ese remanente de los últimos días. Y esto es lo que vamos a encontrar. En Apocalipsis 12, 17 dice claramente, el remanente, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, el remanente guarda los mandamientos, pero ¿cuántos mandamientos? Los 10. No va a guardar solamente 8, 9 o 7 o 5. No para salvarse. Nadie se puede salvar obedeciendo los mandamientos, no. Pero Dios quiere que el remanente guarde los mandamientos porque han experimentado la salvación en Cristo. El guardar los mandamientos representa esa rendición completa ante el Señor. Así que lo primero que tenemos que saber es que este remanente guarda los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 14 dice que en este mensaje final dice que hay un grupo que proclama el mensaje a todo el mundo. Dice en Apocalipsis 14, 6 que iría a toda nación. Las buenas nuevas de salvación irían por gracia a través de la fe en Cristo, pero proclamaría este mensaje de la salvación a través de Cristo, el Evangelio eterno, y lo predicaría a todas partes. ¿Y qué cosas son incluidas en ella? El juicio, la advertencia de recibir la marca de la bestia, el llamado a recordar el sábado, séptimo día de la semana. Este es el Evangelio eterno. ¿Y dónde se proclamaría? Bueno, todos existen. Hay algunas iglesias que existen en una calle nada más, o en una ciudad, o incluso a lo mejor en un estado. O una iglesia está en un país. Pero la Biblia dice que este mensaje sería proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje iría a todo el mundo. Lo que entonces sugiere que el mensaje de Dios va a ser llevado por este remanente a todo el mundo, que sería un movimiento mundial. Iría a todo el mundo, alrededor del mundo, antes del regreso de Jesús. Ahora hay otra cosa importante. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, 17 que este remanente que guarda los mandamientos de Dios tendría al final el testimonio de Jesucristo. Es una pregunta lógica, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? En Apocalipsis 19:10, miren cómo dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, esta es otra manera de decir que este remanente tendría el don espiritual de profecía. ¿Es que el don de profecía es relevante, es necesario hoy día?
¿Es que está el Espíritu de Dios muerto? No. Donde está el Espíritu de Dios, allí da los dones espirituales. Y hay muchos dones espirituales. Son muchos son hoy importantes igual que siempre. Y hoy es importante el don de profecía. Tendríamos que decir, bueno, pero ¿cómo sabemos cuándo hay un genuino don de profecía? Yo recuerdo que muchos años, cuando yo era jovencito, en una iglesia donde yo crecí, había como un retiro, una reunión con jóvenes, adultos, teenagers, de todas las iglesias de alrededor. Y estábamos en grupos pequeños orando, y estaba yo y había un muchacho de mi iglesia y otra muchacha y otros que no sabíamos, un grupito, y estábamos orando y yo oré y otros oraron. Y entonces este amigo mío, que era un amigo, y entonces oró. Y empezó y oró normal. Y entonces se paró un momentito. Y entonces empezó otra vez. Y dice, oh, mi pueblo, tengo un mensaje para ti. Y yo pensé, ay, no es posible. Y empezó, que si esto, que si lo otro, que bendice a la gente y profetizando, entre comillas. Y cuando terminó, nos miramos y le preguntamos a una monjita que había allí, mira, vete y habla con aquel, porque tú eres una monja y tienes que decirle, porque cree que es un profeta. Y dijo, no es un profeta, es un plomero. Pero le dijimos, vete y habla con él. Y entonces dijo, ok, voy a ir para allá. Pero él vino después, antes de que llegara a la monjita, le dijo, mire, tengo que decirle algo. Lo siento mucho, estoy arrepentido. No quise hacerlo. No era profecía, era simplemente, yo no soy profeta, simplemente me emocioné en ese momento y quise hacer algo diferente. Así que él entendió. Esto no quiere decir que no hay un auténtico don de profecía. Hay profecías ciertas, hay verdaderos profetas. Hay el peligro de que todos los Jean Dixons y los Nostradamus y toda esa gente, Jean Dixon, Nostradamus, son que dicen que hay predicciones y que algunas veces parece que algunas se cumplen, pero la mayoría son erróneas. Siempre uno puede decir cosas y algunas se cumplen, pero la mayoría de nosotros podemos ser confundidos por esas profecías de Nostradamus. Y aún hay algunos en la iglesia que tengo un mensaje de Dios, aquí hay una profecía y esto y lo otro. Y esto se hace en muchas iglesias. No estoy diciendo que sean todos erróneos, pero no son todos correctos tampoco. ¿Cómo puede uno saber lo genuino de lo falso? En una ocasión uno me dijo, hemos tenido un profeta en la iglesia el otro día. ¿Cómo sabías que era un profeta? No, porque el pastor dijo que era un profeta, pero ¿cómo sabía el profeta? Pues no sé, pero él dice que era profeta. Pero no se puede tomar la palabra, uno no se puede fiar por la palabra de uno, simplemente porque digan que tienen el don de profecía, como mi amigo el plomero. No. La Biblia nos dice que se puede saber averiguar la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 dice que Dios dio a unos primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Así que los profetas, dice, están segundos en la lista. No, es una manera de nombrar que hay dones espirituales y el don de profecía es un don. Estaba en la iglesia primitiva. Tenían la Biblia, las Escrituras y tenían
el don de profecía también. La palabra de Dios, y tenían personas que habían sido levantados por Dios como profetas para anunciar cualquier cosa que el Señor quería que dijeran. Lo que cuenta ahora es la diferencia entre los genuinos y los falsos, porque el Señor nos advierte de los falsos profetas. Así que si hay falsos, quiere decir que hay profetas verdaderos también. Primero, tiene que ser correcto lo que está diciendo, es decir, tiene que cumplirse. No todas las profecías tienen que ser predecir lo que va a suceder en el futuro, pero si hace una predicción, tiene que cumplirse. No a veces, no de vez en cuando, sino siempre. Jeremías 28 lo dice claramente, que debe de cumplirse lo que él dice. Número 2, si habla en nombre de Dios, tiene que hablar en armonía con la palabra de Dios. No puede estar en oposición a lo que ya dice la Biblia. Número 3, deberá exaltar a Jesús, deberá elevar el nombre de Cristo, no ellos mismos, no para enriquecerse, no para esto, no para lo otro, sino es para exaltar a Cristo y traer a personas a Cristo. Y en último lugar, la otra definición, el cuarto, es que respeta y ensalza la ley de Dios. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tienen luz en ellos, están a oscuras. No puedes escuchar a uno que dice que es profeta y que te dice que no hay que obedecer la ley de Dios. No es correcto, algo está mal. No se puede. No puede decir una cosa Dios ahora y después decir otra cosa por el profeta, lo opuesto. No, pero hoy día eso sucede. Hay personas, hay preachers, hay pastores que dicen hablo en nombre de Dios, y por otro lado dicen no tienes que obedecer a la ley de Dios. Si yo voy ahora al centro de la ciudad y puedo decir pueden quebrantar la ley, ¿verdad que se van a reír de mí? Sin embargo, si en la iglesia puedo decir puedes desobedecer la ley de Dios, y la gente va a decir oh, qué bueno. No funciona así. El amor por Dios te lleva a obedecerlo. Cuando tú le das la bienvenida a Cristo en tu corazón, dice que el Espíritu Santo obra en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. El don de profecía se encuentra en la Biblia. ¿Por qué Dios da el don de profecía? Siempre que hubo algo, por ejemplo, cuando iba a enviar el diluvio, levantó a un hombre que se llamaba Noé y le dio el don de profecía para que advirtiera a los habitantes de la tierra que iba a venir un problema, que iba a venir una calamidad y que tenían que estar listos para lo que iba a venir. Juan el Bautista, Dios lo levantó antes de que viniera Jesucristo, no para anunciar el diluvio, pero para anunciar la venida de Cristo, cuando Cristo vino como Mesías. Cuando Dios va a hacer algo grande, Dios siempre levanta un profeta y le da el don de profecía para que advierta a la gente, para que guíe a su pueblo hacia la verdadera adoración. Siempre que algo sucede, Dios levanta el don de profecía para que la gente sean fieles al Señor, para que los animen a rendirse completamente al Señor. Dice en Amós 3, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios va a revelar sus secretos a través de los profetas. Y el remanente en los últimos años tendrán también el don de profecía. ¿Cómo es que Dios pone el don de profecía en la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios? Miren, vamos a ir al siglo XIX, como a mediados del 1800. Esto es cuando la gente alrededor del mundo y en Estados Unidos empezaron a pensar en la segunda venida de Jesús. Algo interesante pasó.
un hombre, pastor bautista que se llamaba William Miller, empezó a estudiar la Biblia y al estudiar la profecía en el libro de Daniel no entendió bien una profecía y entonces, pero él entendió que la profecía decía que Jesús iba a regresar en 1844. Este hombre era un hombre bueno, pero lo que hizo fue el que levantó un gran reavivamiento en este país. Fue un gran reavivamiento en todas partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Las personas estaban listas para esperar a Jesús, pero vino el tiempo en 1844 y Cristo no vino. Y él de nuevo regresó a su trabajo como nada. No estoy echándole la culpa a él, pero lo usó de una manera poderosa para enfocar, que las personas enfocaran que Cristo va a venir otra vez. La gente empezó a hablar de la segunda venida del Señor. Y un grupo empezó a guiar a un grupo. Los unió, enfocaron el regreso de Jesús y en medio de ese grupo Dios levantó a una muchacha de 17 años y le dio ese espíritu de profecía. Durante 70 años ella escribió lo que el Señor le decía y hoy día hay más de 100 libros escritos por ella. Es más, esta mujer ha sido la autora americana más traducida en toda la historia. Más de lo que Dios le reveló ha sido traducido a más de 130 idiomas diferentes. Y la iglesia que fundó, que ayudó a fundar, es la iglesia que está en más países del mundo que cualquier otra iglesia. Hace unos días les di un libro que ella escribió que se llama El Camino a Cristo, que no he encontrado un libro más grande, más hermoso, que te ayude a tener una mejor relación con Dios que este libro. Y las personas que lo leen, obviamente reportan que es como si el Señor les hablara directamente. Bueno, de eso se trata del libro de El Don de Profecía. Lo mismo sucedió con el deseado de todas las gentes, con el ministerio de curación, sobre la salud espiritual y física. Y los expertos dicen que muchas de las cosas que ella dijo en cuanto a la salud estaban 100 años adelantados a su tiempo. Habla acerca de la salud. Por ejemplo, dijo, el tabaco es un veneno lento, insidioso y muy maligno. Bueno, eso cualquiera lo puede escribir. Pero esto lo dijo en una época en la que incluso los doctores recetaban el tabaco a la gente para que se curara. Pero ella sabía que no era así. ¿Porque fue a la universidad? No, nunca fue a la universidad. Pero el Señor le inspiró eso a ella, que lo comunicase a las personas para que estuvieran listas para el regreso del Señor, para que pudieran tener su mente limpia, para que no murieran tan jóvenes, para que fuera un beneficio para ellos. Un doctor de la Universidad de Cornell dijo, no importa cuál sea la creencia religiosa del lector, recibirá mucha instrucción y enseñanza y tendrá mejor salud al leer los libros de Elena G. de White. Todos los especialistas modernos en nutrición que han dedicado su vida a mejorar la vida humana son gratamente impresionados por los escritos y el liderazgo de Elena G. de White. Miles o miles de personas han tenido una mejor relación con Dios y se han aferrado a la Biblia a través del ministerio del don de profecía, porque para eso Dios lo dio. Cuando Dios da el don de profecía, ¿quiere decir que la Biblia es menos importante? Claro que no. El don de profecía es tener otra Biblia. Claro que no, no puede ser. Solo hay una Biblia y como han visto en este seminario, nosotros por 20 noches solamente enseñamos de la palabra de Dios, de la Biblia, porque la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Pero por eso ella dijo que su papel era llevar a la gente de nuevo a la Biblia. Sí, yo he visto ese libro de El Camino a Cristo y nunca he oído acerca del don de profecía antes. Simplemente chequéalo, léelo. Pregúntale al Señor si hay una bendición en ese libro para ti. Y yo estoy seguro que tú vas a ser grandemente bendecido y le vas a dar gracias a Dios por haber encontrado ese el don de profecía.
Por eso, vamos a ver el remanente, las características del remanente. Predicaría el Evangelio eterno, guardaría los mandamientos de Dios, sería un movimiento mundial y tendría el don de profecía. Eso es lo que dice la Biblia. El remanente de Dios tendría la verdad. Cuando uno muere, predicaría en un tiempo en el que el espiritismo crecería, estaría de moda. Dios tiene un pueblo que va a aclarar esta situación. Mire cómo dice Apocalipsis 14, y una voz de los cielos que me decía, bienaventurados sea aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Viven y mueren y están durmiendo, están descansando de sus obras. Ese sueño de la muerte, el sueño de la muerte, eso es otra de las características del remanente. Ustedes saben, muchas personas para leer, para aprender es fácil, pero a veces el dejar lo que uno ha aprendido en el pasado puede ser difícil porque uno lo tiene grabado en uno. Cuando uno muere va al cielo, va al infierno. No, la Biblia dice que Dios tiene un plan mejor. Nadie está en el cielo mirando al sufrimiento, nadie está quemándose en el infierno. Cuando uno muere está durmiendo y lo mejor está por venir. Cuando vamos a Apocalipsis 18, dice, versículo del 1 al 3, dice, capítulo 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dios habla aquí y nos llama a rendirnos a Cristo al final de la historia de este mundo, porque va a haber dos grupos, uno que sigue a Dios y su palabra y otros que siguen las tradiciones humanas, sus propias ideas, lo que sus padres les enseñaron, lo que sus amigos dicen. Unos siguen la verdad, otros siguen la tradición. Quizá uno siguiendo la verdad y 10.000 siguiendo las tradiciones. El Señor le habla en Babilonia. Dios no necesita llamar. No es Dios el que ha pecado. Él no tendría que llamarnos, pero Él nos invita. Dios tendría derecho de eliminarnos completamente, diciendo, olvídate, porque hemos pecado, nos hemos apartado de Dios, nos hemos seguido nuestras propias inclinaciones, pero Dios nos ama de tal manera que en vez de tirarnos a la basura, Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Quiero probar de nuevo, envía a los profetas. Mataron a los profetas, mataron a su Hijo y ahora manda al Espíritu Santo. Levanta una iglesia, la manda al desierto, la trae de nuevo del desierto. Quiere llegar al corazón de las personas porque Dios quiere salvarte, no quiere que nadie se pierda. En Apocalipsis 18:4 dice, aunque no tengamos interés nosotros de ir con el Señor, Dios dice de todas maneras en versículo 4, y oyó otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios está hablando a Babilonia, a ese sistema de iglesias falsas, ese sistema de doctrinas erróneas, y les habla a la gente que están, igual que me habló a mí, igual que le habló a otros, y te dice, sal de esa confusión y sé parte del remanente de los últimos días, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quiero que estés en arena, no quiero que estés en arenas movedizas, que estés en la roca eterna de Cristo.
predica el Evangelio eterno, guarda los mandamientos de Dios, es un movimiento mundial, tiene el don de profecía, enseña la verdad acerca de la muerte y invita a salir a la gente de Babilonia. Es una llamada a todo el mundo fiel a Dios, aunque no lo sepan todavía. Dios llama a los que están allí en Babilonia y dice, salid de ella, pueblo mío. Cuando yo veo estos puntos que identifican al pueblo de Dios, yo llego a la conclusión, cuando yo miro alrededor y pienso, solamente hay una iglesia en el mundo hoy que cumple todos estos puntos. Quizá podríamos haber mirado más puntos. Quizá va a decir, bueno, me estás diciendo que los únicos que pertenecen a tu iglesia son los que se van a salvar, las otras iglesias no se van a salvar. Bueno, ya sabes, ya me conoces, que nunca he dicho algo así. Pero lo que sí sabemos, por lo que dice la Biblia, es que Jesús quiere que lo sigamos en su verdad. Dios quiere que lo obedezcamos y que seamos fieles a Él, que sigamos la palabra de Dios. Tú te puedes llamar un republicano, un demócrata, del partido político que sea. No, eso es solamente un asunto de las ideas. No tiene nada que ver nada en la práctica de la vida, ¿no? Te puede impactar en un cierto nivel, pero es más que nada es lo que piensas en cuanto a la política. Y hay algunos que creen que el cristianismo es algo así, que esto es lo que uno piensa, pero no impacta mi vida, solo las ideas que yo tengo. Esto es lo que yo creo, hay algunos que pueden decir. Ayer alguien me estaba diciendo y me dijo claramente, la Biblia en una mano y la botella en la otra. Y estaba intentando explicar este asunto. No, Dios nos llama y quiere cambiar nuestra vida, quiere hacernos como Cristo. Dios quiere que nos transformemos, transformar nuestra vida. Él nos invita a seguirlo completamente. Seguirlo de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Es decir, que lo que tienes que hacer entonces es encontrar la iglesia que enseña la Biblia de la forma más cerca a la Biblia, que está más cerca a la palabra de Dios. Y uno va creciendo y uno va desarrollándose. En Proverbios 4 dice, en el versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme uno va siguiendo al Señor, cada vez hay más luz en la senda y uno crece y se desarrolla. Ahora, alguno dirá, bueno, es que el Señor me guió a la iglesia donde yo estoy ahora. Bueno, quizás sea cierto, pero ¿crees que a lo mejor te llevó para que te quedes allí todo el tiempo? No. Quizás necesitabas aprender ciertas cosas, quizás eso era lo mejor que necesitabas en ese momento, pero la senda de la aurora, la senda del justo es como la aurora, que tiene que ir creciendo, iluminándose cada vez más y más. Yo recuerdo el mejor maestro que yo tuve en mi vida, estaba creo que en el 3º o 4º grado. Cuando yo me fui de esa clase, yo estaba muy contento, porque era yo creo, la mejor maestra que yo he tenido en mi vida. Pero no quiere decir que yo me quedara en el 2º o 3er grado. Después continué, no me pude quedar ahí, continué en los grados superiores. Tuve que continuar aprendiendo y creciendo. Y así sucede en nuestra experiencia cristiana. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Es cambiar y crecer y seguir la luz que Dios te ha mostrado. Y en la historia hay muchísimos ejemplos de esos. Recuerden, la iglesia estaba en el desierto, aquella iglesia pura que los apóstoles diseñaron. Pero ¿qué pasó? Vino la corrupción, vinieron las tradiciones, las enseñanzas humanas, todas las cosas, falsas doctrinas. Estaba la iglesia en el desierto, pero después, ¿qué pasó? John Wycliffe, le llamaban el lucero de la Reformación. John
John Hus en Bohemia, trayendo nueva luz, desafiando el establecimiento, el orden establecido. En 1517, un sacerdote alemán, Martín Lutero, escribió y clavó en Wittenberg las 95 tesis, demostrando que la Iglesia se había apartado de la pureza del Evangelio. No quería crear una nueva Iglesia. El plan era ser fiel y seguir la palabra de Dios. Así que clavó esas 95 tesis en aquella puerta de la catedral de Wittenberg y se esparció por todo el mundo, y pronto se tuvo que salir, y sus seguidores se salieron con él y se hicieron luteranos. Siguieron a Lutero, por eso se hicieron luteranos. Y fue un avance. Quizá eso es todo lo que necesitaban en ese momento. Pero después vinieron otros reformadores como Juan Calvino, que no estaban correctos en todo, pero avanzaron un poco más luz. Y después vinieron los anabautistas, y después vinieron otros, los bautistas, que entendieron que el bautismo tenía que ser por inmersión, y fue añadido un poco de más luz. Y vinieron otros reformadores como John Wesley, que hablaron del nuevo nacimiento y otras cosas. La luz iba brillando más y más. Después vino Miller hablando de la segunda venida del Señor, pero por lo menos trajo a la mente esta gran cosa, este gran descubrimiento de la venida del Señor. Y después vinieron otros que encontraron que los 10 mandamientos tenían que ser guardados, que el cuarto mandamiento era parte de la ley de Dios. Descubrieron que eso era correcto. Cada comunidad de la fe ha avanzado un poco más, o mucho. Y a veces se estancan ahí, pero alguien más avanza un poquito más. Y estas verdades hermosas se han juntado en un lugar. Y de todas estas iglesias ha venido un movimiento que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está firme en la palabra de Dios como el fundamento, como su cimiento. Este movimiento sería la herencia de esos grandes reformadores del pasado, y llevarían las verdades del Evangelio a todas partes del mundo. No enseñando las tradiciones, sino la verdad de la palabra de Dios. Y si estás dispuesto a seguir la verdad, esta es la iglesia que Dios quiere que tú estés. Los que enseñan la palabra de Dios, no las opiniones humanas. Que no tiene miedo de proclamar los 10 mandamientos de la ley de Dios, llevando la luz de la palabra de Dios a todas partes del Evangelio, del mundo, aquí y allá, en todas partes, con el Evangelio eterno. Hay un peligro cuando nosotros nos detenemos. Cuando los peregrinos vinieron a los Estados Unidos, traían un pastor que se llamaba John Robinson, y él les dijo esto: les pido delante de Dios que me sigan a mí no más de lo que me han visto a mí seguir a Cristo, porque estoy persuadido de que el Señor tiene más luz que debe salir de su santa palabra. ¿Han entendido bien eso? Robinson está diciendo: síganme a mí como yo he seguido a Cristo, pero Dios tiene mucho más todavía para ustedes, más luz, más verdad. Él animó a sus seguidores, a su rebaño, a seguir a Cristo. No se queden parados donde yo estoy, porque Dios tiene más luz. Y cuando Dios te enseña la verdad, tienes que seguir esa verdad. Cuando Dios te muestra el camino, tienes que seguir ese camino. Cuando Dios te bendice, acepta la bendición de Dios. Cuando Dios te da nueva oportunidad, toma esa nueva oportunidad. Por eso dijo Jesús en Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Lo que Cristo está queriendo hacer es juntar a sus ovejas,
Satanás ha hecho un trabajo muy bueno en dividir y en confundir al cristianismo. Esta mujer escarlata lo que hace es confundir a las personas, llevar a la gente a las tradiciones humanas, a las tinieblas en vez de a la luz. Pero Dios está levantando un remanente. No es perfecto, obviamente. No que todo el mundo se va a salvar ahí o que nadie más se va a salvar en otros sitios, no. Pero que el único registro que cuenta es el que está en el cielo. Pero para ser escrito en ese libro de la vida tenemos que caminar con Cristo. El deseo de Dios es guiar a las personas a la palabra de Dios. Dijo Jesús, si sabes estas cosas, si conocéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y yo quiero impresionarles en esta noche. No es un accidente que tú has venido a estas clases, a este seminario. Dios te ha guiado. Tú sabes que Dios te ha guiado. Muchos me han dicho, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Ahora tiene sentido la verdad y la tradición. Ahora veo lo que es cierto. Hemos hablado algunas noches, algunas se han ido y no estaban contentos de lo que habían oído. Pero me decían con una sonrisa que algo ha cambiado acerca del día de reposo. Yo sé que el sábado es el día correcto, vamos a tener que hacer ajustes en nuestra vida. Dios hizo muchos ajustes por mí. Puso su mano en la cruz. Más ajustes al poner el otro brazo en la cruz. Gente incluso me han dicho, yo sé por qué Dios me ha mantenido vivo hasta aquí, me han dicho algunos. Me ha mantenido vivo hasta que yo conociera la verdad. Y eso es lo que ha hecho Dios. Él nos ha mantenido vivos, nos ha bendecido para que conociéramos su verdad y anduviésemos en ella. He estado buscando, me han dicho, pero ahora lo encuentro. El Señor ha estado hablándome y ahora vengo aquí. Dios ha estado trabajando en mi vida y ahora usted ha confirmado lo que Dios me ha dicho. El Señor no enseña a las personas y los abandona. No. Él les dice, sígueme. Como dijo a los discípulos, sígueme. Dios es bueno y nos pide, sígueme y adórame en espíritu y en verdad. No es un accidente que estás aquí. Es la bondad de Dios la que te ha traído. Él quiere guiarnos a su hogar. Él viene pronto. Él quiere que estemos preparados, que guardemos sus mandamientos de Dios y la fe de Jesús, honrar a aquel que murió para liberarnos. Quiero darte esta noche la oportunidad de que respondas a la gracia de Dios. Señor, tú nos has ayudado en el pasado. Te ayudamos te damos gracias porque tú decías la verdad en aquella época. Queremos que ahora nos guíes de nuevo, que nos bendigas. Gracias porque nos has llamado. Me gozo pensando en el bautismo que va a tener lugar este sábado y quizá en el futuro después. Señor, que sea como que las olas continúen, que la influencia, que sus familias también conozcan a Cristo, que sus amigos sean atraídos hacia la verdad, que cada persona ejerce influencia por ti. Queremos seguirte. Estamos esperando el regreso de Cristo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.